Gracias por estar aquí otra vez. El día de hoy tenemos como invitado al coach Armando Llerena, que es el coach de corredores de Borregos Puebla, Liga Mayor, y nos va a hablar sobre dos temas que yo considero muy importantes para todos los coaches, que es qué debo considerar para hacer mi scout en contra de mi próximo rival, qué puntos importantes debo analizar y cómo debo organizar mis prácticas en base a ese scout. Entonces, como se podrán dar cuenta, de nuevo todos están en mute y nadie puede reproducir el video justo por respeto para el ponente y para que el internet nos permita llevar la clínica de mejor manera. Dame un momento, coach, en lo que te doy los permisos para comenzar. Ya está, coach. Ya está. Ya está, coach. Ya estás. ¿Estamos? Sí. Estamos al aire, muy bien. Pues bien, pues buenas tardes a todos. Como ya lo dijo el coach Ulises, mi nombre es el coach Armando Llerena. El día de hoy, pues vengo a compartirles dos temas importantes, como dice el coach Ulises. Los dos temas están integrados, es decir, el primero es cómo aterrizar, cómo hacer un scout, y el segundo es cómo llevarlo y aplicarlo a la práctica. Son temas de suma importancia y pues van dirigidos, como ustedes saben, a coaches de infantil y coaches de juvenil, pero creo que el material que el día de hoy les voy a compartir pues les puede servir a cualquier coach en cualquier categoría. Y pues cualquier cosa de antemano, pues por aquí estamos. El coach Ulises va a administrar preguntas, va a administrar todo lo que tú quieras hacer a través de esta transmisión, y en algún momento al final pues nos daremos el tiempo para darle salidas. Sale bien. Te pongo esta imagen para hablar un poquito de mí. Sería muy fácil poner un currículum así largo y letras y eso, pero a grandes rasgos lo que te quiero decir es que pues el fútbol americano es mi pasión, el fútbol americano es mi amor. Todas estas imágenes que ustedes ven pues son momentos de mi vida que he pasado haciendo lo que ustedes hacen mejor que yo seguramente, pero es pues compartir un campo de fútbol americano, compartir experiencias, y aprovecho ahorita pues para saludar a todos aquellos coaches que han dejado mucho en mí, que son parte de mi crecimiento, de parte de mi formación y que me han marcado. Sería muy difícil tratar de enumerarlos todos y muy injusto porque seguramente omitiría alguno, pero ustedes ellos saben de quién hablo. Entonces, pues les agradezco mucho y evidentemente le agradezco a todos los jugadores que he tenido la oportunidad de algún momento compartir el campo. Les ofrezco una disculpa, les prometo que cada día me esmero por hacerlo mejor, pero pues esos momentos siempre se van a quedar en mi corazón. Sí, tengo 30 años de experiencia, actualmente coacheo Liga Mayor y coacheo los equipos especiales de la Juvenil Única de Borregos Puebla. Sí, y pues bueno, comencemos un poquito. ¿Qué debo considerar para ser el scout de mi próximo rival? Vamos a dar los puntos más importantes, pero antes de eso, te quiero mostrar esto. He escuchado mucho en las pláticas anteriores, tanto del coach Hugo Lira, que por cierto le mando un saludo, el coach Serge, también un saludo, un abrazo, pues que repetimos mucho esto de que no llegues a un campo a improvisar. Creemos que ya menos veces ocurre esta práctica, pero lo que te estoy pidiendo es que, o invitando, es que hagas procesos, que te organices, que no dejes todo para organizar el día de la práctica. Y aquí te pongo un esquema del proceso administrativo que es muy simple, son 4 pasos. Este autor es uno de los padres de la administración y son simplemente 4 pasos. Okay, la planificación, la organización, la dirección y el control, simplemente es como ahí dice, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, y pues hay que evaluarlo, ¿no? Y otra vez es cíclico y volverlo a hacer. En este punto, en realidad te quiero decir que este proceso ya lo haces. Este proceso, a veces pensamos o mal pensamos que ese proceso lo deben hacer los altos mandos, los directivos o los head coaches, inclusive hasta los coordinadores, pero si tú eres coach de posición, también haces esto. Ya lo haces, lo que te estoy invitando es hacerlo de manera consciente. El coach Hugo Lira nos repite constantemente que un coach de posición es un pequeño head coach en su unidad. Yo creo que así es. Al final del día, administras personas, administras jugadores, administras recursos, los evalúas. Un ejemplo muy claro es que a ti te dice tu coordinador, tienes 15 minutos, y en esos 15 minutos
pues tienes que planificar qué vas a hacer. O sea, espero que lo tengas previsto antes, pero si no, pues planificas qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué material necesitas para hacerlo. Tienes a los chavos ahí, no quieres que estén todos en una sola fila, entonces decides hacerlo en más filas para que no estén parados, y al final del día, a lo mejor de manera perceptiva, por percepción evalúas, no sabes quién lo hace mejor que otro, y ese es el proceso de la administración. Entonces, en realidad, lo que te estoy pidiendo, lo que te estoy invitando a hacer más bien es, pues, que lo hagas consciente, que lleves este proceso conscientemente, que lo aterrices en una hoja y vas a ver que tus resultados van a ser mucho mejores. Ok, ¿qué factores hay que considerar? En el factor del tiempo, yo me estoy poniendo en tus zapatos. Estoy pensando que eres un coach que no tienes todas las herramientas que tiene un programa de Liga Mayor. Entonces, en tiempo, pues tienes que considerar, por ejemplo, la inversión que vas a hacer en este rubro, en el rubro del scout. ¿Ok? Entonces, pues sí piensa que según tus tiempos, seguramente eres uno de los tantos coaches que lo hace por amor, que es pro bono, pero pues tienes que tener muy claro cuándo le vas a invertir. Lo que sí te sugiero es que lo hagas con anticipación. Entre mayor tiempo tomes para hacer un scout, vas a tener mucho mejores resultados y vas a poner en mejor ventaja a tu equipo. El otro punto que debes de considerar son tus recursos. ¿Tienes acceso al video? Sí. ¿De qué forma? Si vas a estoquear al rival en YouTube, si vas a contratar los servicios de alguna empresa que se dedique a hacer los videos, si vas a mandar a alguien a filmar, etcétera, etcétera, o tú te vas a sentar en la tribuna a filmar, pues bueno, tienes que tener en cuenta cómo lo vas a hacer para que no afecte tus procesos y tus tiempos. También tienes que contemplar si tienes toda la paquetería de Office y pues bueno, has oído que todos los coaches abren su Huddle, que todos tienen estas herramientas. Me gustó mucho lo que dijo el coach Sergio Zuluaga en su plática, y prácticamente los retó a pensar que sí pueden tener un software como ese. Entonces, pues en ese punto, que yo no me voy a enfocar, ni tampoco soy vendedor de Huddle, pues sí te quiero decir que sí se puede hacer. Hay licencias de organización que puedes compartir con toda la categoría. Entonces, no es lo mismo que una persona pague una licencia a que lo pague 250, 200 niños que tengas en la organización. La licencia es de un año, entonces puedes abarcar todas las categorías. Siempre hay papás que quieren aportar un poquito más y tienen la posibilidad económica de hacerlo, pues tomas la palabra y a lo mejor vas a ayudar a algunos niños que no puedan dar su aportación. Puedes hacer actividades, rifas, no sé, vender cosas y de ahí obtener recursos o pues obtener patrocinios y hacerlo. Lo que te estoy diciendo es que busques el cómo sí, aunque el día de hoy no nos vamos a enfocar en nada de esos recursos. Nada más te dejo ahí el reto de que veas la forma de cómo sí se puede. Después tienes que considerar tu staff. Tu staff, ¿cuántos coaches tienes? ¿Cuántos coaches de esos coaches tienen tiempo para invertirle al scout? Y de ahí vas a tomar mejores decisiones. Yo sé que en infantiles muchas veces te ayudan los jugadores de juvenil o los jugadores de intermedia, jugadores de mayor, y a veces no le invierten el tiempo que quisiéramos, pero sí tienes que creer y hablar con ellos y dejarles claro que sí te van a ayudar en esta parte para que los tomes en cuenta y que les quede claro que su parte pues, es muy importante. Entonces, es importante que determines quién te puede ayudar ahí. Luego, tus procesos. En la parte de los procesos, pues tienes que ver ya contemplando cuántos coaches te ayudan, pues cómo vas a dividir tu trabajo, ¿ok? Cómo va a funcionar la interacción de este trabajo y en qué momento la vas a integrar, porque si lo haces en el esquema de la división del trabajo, pues en algún momento la tienes que integrar. Y ahí te sugiero que al final de la semana, al final del día, tengas una reunión con tu staff e integren todo este scout juntos, porque pues muchas veces sucede que tú no te diste cuenta de algo y pues tienes más ojos que lo pueden ver y te lo van a decir en la junta, es que coach, yo vi que hicieron esto, yo vi que se movían así. Entonces es importante y es valioso enriquecer ese trabajo de scout con la opinión de todos. Si lo puedes hacer, te va a ir mucho mejor. También te va a poner en la misma página al hacer estas dinámicas. Y por último, tienes que contemplar cómo vas a bajar esa información a tus chavos, ¿ok? Ahora, te invito a que vayas un paso adelante, ¿sí? Gánale al rival. Es decir, investiga quiénes son sus coaches, quién es el head coach, dónde estuvo antes, dónde coachó antes, dónde estaba la temporada pasada. Todos tenemos tendencias, todos tenemos los dados cargados hacia algún lado, entonces detecta esas cosas que siempre hacemos igual y vas a ir un paso adelante.
No tires a la basura esa biblioteca que seguramente tienes ahí de videos. Aprovéchala, estúdiala, inclusive en estos tiempos que tenemos un poquito más de tiempo en teoría, pues puedes adelantar trabajo y ya tener un esquema adelantado de lo que hacen en preferencia estos coaches. Es lo mismo, pues si son los mismos, pues ya tienes un trabajo adelantado y defines lo que hacen como trabajo, tu trabajo básico. ¿Ok? También, pues investiga el roster. El roster te puede dar la experiencia de sus jugadores. Y aunque ya los detectaste en el campo, pues vas a saber exactamente si son novatos, si son veteranos, cuántos años tienen, de dónde vienen, y vas a tener el conocimiento a profundidad de los jugadores. ¿Ok? Prepárate para los diferentes escenarios. No des nada por hecho y prepara a tus jugadores para todos los diferentes escenarios. ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos el scout? Básicamente son 3 puntos, es las fortalezas, las debilidades y las tendencias del rival. Esos son los 3 puntos importantes que vas a tratar de buscar y de localizar haciendo tu trabajo de scout. Aquí me voy a ir punto por punto y la verdad es que no los quisiera platicar tanto para que los tengas presentes, pero son muy claros. La importancia de hacer un scout es porque pones a tus jugadores en ventaja. Creo que eso te queda claro y es un trabajo muy importante porque aumenta las probabilidades de éxito de tu equipo. Te da, como lo dijimos hace ratito, el conocimiento a profundidad del rival en todas las áreas o en muchas de las áreas que a veces no contemplamos o lo dejamos en la superficie. Profundiza. Te va a acotar y reducir tu game plan. Si tienes 20 jugadas de carrera, seguramente las 20 no van a ser tan efectivas contra sus esquemas principales. Redúcelo, aprende a soltar, ¿sale? Te sugiero que hagas ese ejercicio de aprender a soltar porque en mucha parte del proceso del scout y de la programación de la semana tienes que aprender a tener decisiones asertivas y soltar información. ¿Sale? También direccionas el fútbol cuando haces un scout, direccionas el fútbol hacia la eficiencia, aprovechas mejor los tiempos, enfatizas en los puntos más importantes, ¿ok? Te va a facilitar la toma de decisión a la hora del juego porque ya tenías el plan previsto desde una semana antes y lo has estado dándole vueltas y probando, prueba y error durante la semana. Entonces, eso va a facilitar tu toma de decisión a la hora del juego. Vas a colaborar al game speed de los chavos. Es decir, los chavos nada más van a invertir su esfuerzo en la ejecución. Les vas a quitar la parte de saber a quién van, cómo van. Ellos ya lo van a ver todos esos escenarios en la práctica durante la semana. Entonces, nada más se van a dedicar a ejecutar, y obviamente van a ganar mucha seguridad y lo van a hacer mucho más rápido. ¿Ok? Y pues evidentemente vas a disminuir las principales fortalezas del rival. ¿Sale? Si ellos es un equipo pasador, pues te vas a enfocar a pararle su pase. Sí, a lo mejor te van a completar muchos, a lo mejor hasta te anotan, pero no van a ser lo suficientes para ganarte. ¿Ok? Cuando hacemos un scout, la primera parte que te quiero presentar es la del breakdown. ¿Ok? ¿Qué es un breakdown? Simplemente es segmentar o fragmentar un juego en el mayor número de partes posibles. Es decir, lo que vas a hacer es dividir en pequeñas partes todo ese juego y entre mayor sea el número de partes del juego, pues más específico y más profundo vas a hacer. ¿Ok? De aquí nos vamos a esta imagen. Nos vamos a ir a la forma tradicional o a la forma de los pocos recursos. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a hacer un Excel con estas partes que te sugiero que tomes en cuenta. Pueden ser más, pueden ser menos, tú lo decides. Imprímela y vete a sentar a las tribunas con tu staff. ¿Sí? Te aconsejo que no trates de escribir, que la misma persona baje la información, toda la información, porque no puedes tener los ojos en todos lados. Entonces, volvemos a la división del trabajo. Pídeles a unos que bajen unas columnas, a otros otras, pero ahí está la información más importante. Este es el vaciado más importante. Ya tienes este Excel lleno, ya tienes este cuadrito lleno, intégralo, haz tu junta, intégralo y vas a tener toda la información para iniciar tu proceso de scout. Ahora, con esta información que ya bajaste, que ya analizaste, pues la vas a dividir en 4 grandes rubros, o bueno, pueden ser más, yo te propongo 4. Lo vas a dividir primero por zonas de campo, y aquí te pongo 2 ejemplos diferentes de cómo dividir las zonas del campo. De tu lado izquierdo, en forma textual, pues está dividido en seis partes, nombradas de alguna forma.
del lado izquierdo está dividido en 5 y nombradas de otra forma. Inclusive hay quienes lo pueden hacer por colores, le puedes determinar números, la forma que tú te entiendas y que te entiendan los jugadores. Eso es una parte muy importante, que lo que tú comunicas sea claro para todos. ¿Okay? Entonces, vas a hacer tu primer breakdown por zona de campo. ¿Ok? Tu segundo breakdown que vas a hacer es por down distancia. ¿Sí? Y aquí, tú sabes cuál es la distancia, pero lo importante de la distancia es que tú establezcas los parámetros, es decir, lo que es corto para ti tiene que ser corto para tu coordinador ofensivo, tiene que ser corto para tu coordinador ofensivo, y los chavos tienen que saber que cuando hablas de situación de corto yardaje, te estás refiriendo a 3 yardas, por ejemplo, en este ejemplo. Tú defines esos parámetros y comunícalos, es lo importante. También en el down distancia, tú defines qué downs son importantes. Digo, todos sabemos que está el fútbol compuesto de 4 downs, pero pues tú decides cuáles son los importantes y luego haces el match entre estos dos puntos, entre tu down y distancia. Entonces, a lo mejor el primer 10 pues es la situación que más se juega en un juego y que más se repite, entonces eso yo creo que todo el mundo lo toma en cuenta y todo, no te lo tengo que aclarar muchísimo, pero a partir del segundo down pues sí tienes que definir cuáles situaciones son importantes para ti en este rubro y ya haces ese mix. A lo mejor agregas un tercer y corto, a lo mejor agregas un tercer y largo, a lo mejor ves cuarto y corto nada más. Entonces, pues estás siendo muy específico y estás otra vez direccionando tu trabajo hacia la eficiencia. ¿Ok? El otro rubro que puedes dividir es por situaciones. ¿Vale? Aquí te enumero las diferentes situaciones que puede haber mucho más, puede haber menos, pero aquí te pongo algunas nada más, ¿ok? Y aquí, pues bueno, nada más aclararte que pues no es el mismo comportamiento de un equipo cuando se va ganando que cuando se va perdiendo, eso tómalo en cuenta. Y el otro punto que me gustaría aclararte aquí son los 4 minutos. No busques hacer este scout exacto en los 4 minutos porque no sucede así. La realidad es que el comportamiento de los 4 minutos muchas veces sucede antes, puede suceder a mitad del cuarto, puede suceder mucho antes. Entonces, tienes que separar esa situación y saber muy bien por qué lo están haciendo. ¿Okay? Y los otros rubros que te enumero, pues es por personal, con cuántos corredores y alas cerradas salen, por formación, como tú las nombres, gemelos, dobles, 2x2, trips, 3x1, y simplemente por pase o carrera. ¿Ok? Ahí en la imagen, pues estoy poniendo ahí en unos circulitos, pues una formación 10, 2x2, que, pues bueno, obviamente hasta que no sabemos cuando lo ejecuten, si es pase o carrera, pero esos son los rubros que te quiero proponer, ¿ok? Entonces, ya fuiste al juego, ya bajaste tu información en tu Excel, ya dividiste y analizaste tu información por estos 4 grandes rubros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar en esa división de los rubros? Te lo voy a visualizar, hacer que lo veas en forma de preguntas y en la forma en que vayas contestando las preguntas te van a ir quedando claros los comportamientos del equipo contrario. ¿Ok? Visualiza también cómo los otros equipos te ven. ¿Vale? Eso es importante. Si tienes la oportunidad de hacer un auto-scout, hazlo. Es importante que tú sepas cómo te ven ellos. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, o el primer punto que vamos a hacer es, tienes que conocer a sus jugadores. Los jugadores son los que ganan los juegos al final del día, ¿sí? ¿Cómo se ven tus jugadores frente a ellos? Tus matchups, ¿cómo se ven frente a ellos? ¿Sí? Tienes que identificar a su mejor jugador, tienes que identificar a su mejor tacleador, también tienes que identificar a su líder emocional, ¿sí? Y esto lo tienes que hacer también en sentido contrario, es decir, pues también identifica quién es el chavo con mayor área de oportunidad, que mayor o menor desarrollo en el fútbol para que también lo puedas aprovechar, ¿ok? Y ahí te dejo un quote que en realidad no me acuerdo dónde lo leí o dónde lo escuché, pero pues es muy cierto, los matchups ganan mucho más juegos que los esquemas en cualquier papel, ¿vale? Entonces, identifica esos matchups y aprovéchalos. ¿Cuál es su frente principal? Juegan 40, juegan 30, juegan 50, si se alinean en under o over, por lado a lado del campo, lo determina el corredor, eso lo tienes que saber. Cómo y con quién ajustan, es importante que sepas cómo ajustan.
Si hacen stones, por ejemplo, eso también es importante. Y una parte muy importante que tienes que buscar, identificar, y más en infantiles, es el identificar quién es su force player. En el fútbol infantil siempre vemos al jugador más hábil que le dan la pelota 50 veces y 49 la mete. Pues en realidad, la mayoría de las veces las bota fuera y se va por el sideline. ¿Sí? Entonces, si tú logras si tú eres el coordinador ofensivo y logras vencer a su force player, pues va a suceder eso. Pero en sentido contrario, si tú eres el coordinador defensivo, pues te tienes que preocupar de identificar eso y saber bien cómo está tu match de su mejor jugador contra tu force player. ¿Okay? Reduce esas posibilidades. Dentro de la caja ya lo sabes que hay mayor número de jugadores, entonces haz que la pelota o todo suceda dentro de la caja. ¿Okay? La segunda es, ¿cuál es su cover principal? ¿Okay? Toma ventaja de eso. Juegan con un safety, con 2 safeties, sin safety, juegan personal, juegan zona. Es importante que lo identifiques. Identifica sus debilidades dentro de sus covers. Hay muchas veces que intentamos jugar cover personal y la verdad es que son técnicas muy difíciles de especializar. Entonces ahí tienes un área de oportunidad grande. A veces los coordinadores defensivos ponen a su mejor corner del lado de la banca del contrario y pues el más atrasado en su desarrollo lo ponen de su lado. Identifícalo. Si es así, aprovéchalo y tírale a matar ahí. Tienes que identificar también cuándo cambian su cover. ¿Ok? Otra cosa que tienes que resolver, que tienes que identificar es cómo determinan el lado fuerte. ¿Ok? Si lo determinan de acuerdo al ala cerrada, si lo determinan por el número de receptores, o muchas veces pues, lo que hacen es jugar por lado largo o lado corto del campo. Eso lo tienes que identificar. ¿Cómo reacciona el equipo contrario a los movimientos? Es decir, si tú te mueves, vas a reconocer más fácil sus coberturas. Si es así, muévete, hazlo. También puedes hacer movimientos y crear ventajas a tus jugadores. Identifica esto. Si es así, pues hazlo. Los dejas mal parados con los movimientos, pues también aprovéchalo y hazlo. ¿Ok? Después, ¿cómo se van a alinear ellos contra tus principales formaciones? ¿Sí? ¿Alguna formación tuya les causa problemas? Si es así, dale duro toda la semana, prográmala y dale duro a esa formación para que tengas mayor éxito. Es importantísimo que revises o que hagas el ejercicio de revisar cómo se alinean contra las formaciones balanceadas y cómo se alinean contra las formaciones desbalanceadas. Es muy importante la parte de las desbalanceadas porque ahí es un área de oportunidad grande. Más adelante la agregué como pregunta y te la voy a explicar un poquito más. Después, ¿cuáles son sus cambios? Es decir, ¿cambian en algún momento su frente? Si es así, pues tienes que saber exactamente dónde lo hacen. ¿Cambian alguna vez su cover? Si es así, tienes que saber cuándo lo hacen y también tienes que entender por qué lo hacen. Piensa y analiza muy bien cuándo lo hacen y por qué lo hacen. Es importante esas dos partes. Después, su tendencia por down distancia, no me refiero al breakdown anterior, sino ya sabes esos breakdowns, ya sabes, ya hiciste ese ejercicio, pues ahora pues puedes aprovechar esos breakdowns para saber si son agresivos en esos breakdowns, en esos downs, perdón. ¿Sí? Si son agresivos, ¿en qué down puedes determinar que hacen más blitz? Eso determina su agresividad. Entonces, pues estúdialos. También hay muchas tendencias en los stones. A los coordinadores defensivos muchas veces les gusta hacer los stones en tercer y largo porque pues quieren meter en conflicto de asignación a la línea ofensiva. Entonces, si es así, pues identifica si lo hacen y anticípate. Prepara a tus chavos para esos stones. ¿Ok? Cambian por la posición de campo, lo tienes que saber. ¿Sí? ¿En qué momento cambian a goal line? Ese es uno de los cambios más evidentes que se hacen. ¿En qué momento cambian de su cobertura personal a su cobertura de zona? Eso también lo tienes que aprovechar y saber en qué yarda lo hacen exactamente. ¿Sí? Y aquí regreso a la parte de las formaciones desbalanceadas. ¿Sí? ¿Cómo las ajustan? Y si las ajustan, si las reconocen fácilmente. Y aquí me voy a tener un poquito para decirte que en las formaciones desbalanceadas, pues el coordinador defensivo tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, si tú tienes a tu mejor atleta, a tu mejor chavo de receptor en una formación desbalanceada de 3x1, te voy a poner el ejemplo en una formación 3x1, y el lado aislado, el lado ISO, el lado match, es tu mejor jugador,
pues el coordinador defensivo tiene que decidir si le pone a doble cobertura, si con alguien ayuda ahí a esa cobertura, y pues evidentemente si prefieren cargarse hacia el lado del ISO, pues del otro lado vas a tener una ventaja numérica porque tienes 3 receptores, y si llevas al corredor hacia ese lado, pues mayor va a ser la ventaja numérica. Entonces, y en sentido contrario sucede lo mismo. Si ellos se recorren al lado de más receptores, pues tienes ese match con tu mejor jugador y lo puedes aprovechar. ¿Ok? Ahora, yo sé que en infantiles es muy difícil que metas screens, pero pues también estamos dirigidos a juveniles y aquí sí es importante que sepas cómo reaccionan o cómo se mueven con los screens. ¿Sí? Inviértele un poquito para saber esta conducta de la línea defensiva. Se mueven de forma lateral, están conscientes en su proceso de los screens o no están conscientes. Si no están conscientes, pues mételes screens. Si están conscientes, pues mételes screens para que reduzca su agresividad. Si tú metes un screen, seguramente ellos vas a meter en su mente, vas a meter en su cabeza que puedes meter los screens a su espalda y lo que vas a hacer es que ellos van a comenzar a pensar en esos screens y vas a reducir su agresividad. Por eso es importante saber cómo reaccionan en los screens. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a la toma de decisión. Ya tienes tu hojita con toda la información, ya tienes tus breakdowns y ya te contestaste estas preguntas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Sí? Es tiempo de que tomes decisiones con toda esta información y lo que primero que te voy a recomendar es que te enfoques en los jugadores, no en las X y en las O's. Es decir, qué jugador o jugadas puede usar para atacar a su jugador más débil. Es importantísimo saber si puedes durante todo el juego saber dónde está su mejor jugador. Si tú sabes dónde está su mejor jugador, tienes que tomar una decisión al respecto. O alejas la pelota de él y tratas de bloquearlo, tratas de alejar el fútbol de él, o hay coordinadores que les gusta ser agresivos e irse encima porque ellos tienen la filosofía de que si vences al corazón de una defensa, pues vences a toda la defensa. Entonces, bueno, lo que es importante es que sepas dónde está y si lo puedes aprovechar o si lo puedes determinar en todo el transcurso del juego. ¿Ok? ¿Cómo puedes bloquear o tomar a sus jugadores? Hace rato lo mencioné, a sus force players, si los puedes tomar por asignación, es decir, si tú sales en una formación y él tiene que ajustar, pues por asignación ya tienes a alguien ahí que te puede ayudar con el bloqueo, o si con algún movimiento lo alejas de la pelota, pero es importante que tomes decisiones y que sepas dónde está él y que lo puedas bloquear. ¿Cómo ves tus mejores carreras y tus mejores pases contra sus mejores frentes y contra sus mejores coberturas? Eso también lo tienes que saber, ¿ok? Entonces, ahí ese fue el momento que tenías para tomar tus decisiones. Ahora, ya tienes la información suficiente, pues ahora vamos a la parte, ya hablamos un poquito de la parte de la integración del trabajo, vas a aterrizar toda esta información en algún formato, en algún esquema, de alguna forma, y lo que va a pasar es que en este proceso lo que te pido es que aumentes la comunicación. Todo mundo tiene que saber exactamente cuál va a ser la estrategia. Y estoy hablando del día previo a la primera práctica. En la junta de coaches todos tienen que salir en el mismo canal y tienen que saber cuál es la estrategia para atacar al siguiente rival. Y en el momento que comiences a hacer tu proceso de bajar esa información, pues los jugadores tienen que saber cuál es tu estrategia clara. Vamos a ir por pase, vamos a ir por carrera, vamos a atacar tal zona, vamos a atacar tal jugador, vamos a jugar tales formaciones, y entonces pues vas a ser muy, muy asertivo y peligroso. ¿Ok? Siempre tienes que hacer el match con lo que tú eres, es decir, tú tienes una identidad, tú tienes una filosofía y presenta sus fortalezas contra tus fortalezas. Y de lo que se trata al momento de hacer este ejercicio es que tú definas si cuando haces este match con lo que tú eres, tú tienes ventaja. Si no, pues te vas a tener que trabajar el doble. Y si sí tienes alguna ventaja, refuérzala. Trabaja más sobre esos puntos para que esa distancia, esa ventaja se haga más grande. ¿Ok? Y por último, toda esta información la vas a aterrizar de forma concreta en un game plan. Y aquí le puse que es tu borrador, porque evidentemente todavía no transcurre ningún minuto de la semana y no sabes si ese es el game plan que se va a quedar para el juego. Aterrízalo en jugadas, aterrízalo en pases, carreras, en situaciones, en frentes, en blitz, como
tú diseñes tu game plan, que me parece que mañana el coach Ulises tiene programada la plática con el coach Álvaro de Tec Monterrey en este tema. Es importante que lo hagas del lado ofensivo, y el coach Serge ya te dio la idea del game plan defensivo. No era playbook, perdón, sí era playbook. Entonces, pues como tú tengas el diseño de tu game plan, es donde vas a aterrizar esta información. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a planear y cómo vamos a aplicar toda esta información a las prácticas y a la semana? ¿Sí? Aquí te voy a poner una idea en tu cabeza. El día cero. El día cero es la etapa que tienes para transmitir la información, para bajarla a los jugadores. Y esta información tienes 3 puntos importantes que contemplar. Primero, la forma en la que la vas a hacer. Es decir, lo vas a hacer en un stream. Ahora ya se puso de moda el Zoom, utilízalo. Lo puedes hacer inclusive hasta un domingo y le ganas un día a la semana. Vas a hacer un canal de YouTube privado y lo vas a transmitir por ahí. Vas a hacer una presentación, vas a hacer un PDF y se los vas a enviar. Pues bueno, todo eso lo tienes que contemplar y hacer el día cero. El tiempo es a lo que me refería hace un momentito. Lo vas a hacer el día domingo, lo vas a hacer antes de la práctica, los vas a citar antes para revisar el video. Ese es el tiempo que tienes que considerar el día cero. Y la otra es el contenido. ¿Sí? Aquí en el contenido te recomiendo que lo hagas de la forma más simple posible. Haz un resumen, por ahí está la filosofía del KISS. A eso se refiere. Hazlo simple, manténlo simple, haz un resumen y baja la idea principal y la estrategia en general de tu diseño de la semana. Ahora, vamos, aquí te voy a proponer bajar la información a tu programación semanal de 2 formas, ¿ok? Y lo voy a hacer a través de líneas de tiempo. Muchas veces tratamos de imitar modelos o le pedimos a algún coach, oye, mándame tu programa de práctica y tratamos de aterrizar ahí nuestro fútbol, pero la realidad es que no son los mismos contextos o los mismos recursos. Entonces, lo que yo te propongo, lo que te vengo a presentar aquí es darte algunas herramientas para que tú hagas tus propios diseños de práctica y para que tú tomes en cuenta algunos puntos al momento que las programas. ¿Ok? Y te lo voy a proponer en dos líneas, en una línea de tiempo vertical y en una línea de tiempo horizontal. ¿Ok? La línea de tiempo vertical es una propuesta de tiempo en un solo día, es decir, vas a contemplar el tiempo en horas y minutos. Eso es en un solo día, esa es la línea vertical. Y la segunda línea que te voy a proponer es la horizontal, y esa es a través de la semana, es decir, vas a dividir en número de días tu tiempo. ¿Ok? Teniendo estas dos cosas claras, ahorita te va a quedar mucho más claro en algunos ejemplos, si no, pues nos dices y nos regresamos tantito. Primero, la línea de tiempo vertical. La línea de tiempo vertical. Aquí te muestro un esquema de una práctica en general. Puede haber más rubros, puede haber menos rubros. Los cuadritos negros son los periodos durante la práctica. Al lado ve los minutos que dura cada periodo, los minutos que duran cada periodo. Y lo que ves en colores simplemente es los diferentes rubros. No quiere decir nada el color. Lo que te quiero remarcar es que está dividido en bloques. ¿Ok? Algunos bloques son individuales, algunos bloques son grupales y algunos son de interacción. Pero esto es en general. ¿Ok? Ahora, del lado izquierdo, te hago 2 propuestas. Si tu equipo es un equipo pequeño, o sea, es un equipo que tiene que dobletear todo el tiempo, pues puedes dividir este esquema, el énfasis lo puedes dividir en 2 partes. La primera parte la puedes poner el énfasis en la parte ofensiva y la segunda parte en el esquema defensivo. ¿Ok? Este es un esquema si tienes pocos chavos. Si tienes un equipo grande, lo puedes dividir o te puedo proponer que lo dividas en situaciones de pase y en situaciones de carrera. ¿Sí? Es decir, que a través de la práctica vas a tener muy direccionado lo que quieres hacer y vas a saber en qué etapa está. Obviamente hay momentos en los que tienes que mezclar los bloques. No incluyo los equipos especiales porque pues esos son
tienen su propia metodología y su propio comportamiento, pero desde el día 1 te propongo que programes Special Teams, y aquí inclusive lo pongo, son los morados, te lo pongo 2 veces para que no lo dejes al olvido, ¿ok? Ahora, del lado derecho, te propongo los puntos que puedes programar o contemplar en este esquema vertical. Puedes programar, si eres ofensivo, puedes programar por formación, es decir, decidiste que en tu game plan vas a usar 3 formaciones, pues a lo mejor programas una por día. Si vas a jugar 6, a lo mejor 3 cada día, no lo sé. ¿Vale? Eso depende de cuántas formaciones decidas jugar. Puedes programar tu día por pase o por carrera. No, más bien, puedes dividir el día en número de carreras. Es decir, si decidiste que vas a jugar al equipo contrario 5 carreras, 6 carreras, pues a lo mejor juegas 2 por día y te dedicas a pulir y hacerle énfasis solamente a esas 2 carreras. Lo mismo sucede con los pases. Entonces, el comportamiento, por ejemplo, de una sola jugada, el proceso que vas a llevar a través de esta línea de tiempo vertical es que en los individuales, si por ejemplo, si vas a jugar la carrera, no sé, una 32 poder, que es muy común, o que es de las básicas, o de las que todo el mundo en algún momento usó o sigue usando, pues en individuales tu coach de posición va a pulir contra los principales frentes la 32 poder. Los receptores van a hacer sus bloqueos de carrera en la formación que elegiste. La línea ofensiva va a bloquear los esquemas contra el frente principal. Tus corredores van a practicar sus lecturas, etcétera, etcétera. Entonces, tu comportamiento de esa carrera va a pasar de los individuales a un grupal. ¿Sí? En ese grupal le puedes dar ritmo a la señal y puedes afinar más detalles, ¿ok? Y después de ahí, pues ya te vas a alguna interacción contra la defensa, que es un 7-on-7 o inside. En este caso es de carrera, pues sería un inside. Y ahí vas a pulir mucho más, vas a ser mucho más enfático en esa selección de la jugada, y después la vas a repasar en un 11 contra 11. A eso me refiero con la parte del lado derecho, que esos puntos son los que tú puedes seleccionar y dividir durante la semana para que sean asertivos. No se trata de meter en un solo día todo lo que decidiste, sino más bien dividir lo que decidiste en líneas verticales. Del lado defensivo sucede lo mismo, puedes decidir ajustar, no sé, practicar ciertos frentes, puedes decidir ajustar ciertos personales del equipo contrario por día. No sé, el día 1 nos vamos a ajustar y que quede muy bien el ajuste contra 2x2. El día 2 nos vamos al ajuste de 3x1, etcétera. O te puedes dividir el trabajo también por las coberturas y los blitz que tienes en tu defensa. Entonces, pues a grandes rasgos, esta es mi propuesta de una línea de tiempo vertical. Otra cosa que te quiero sugerir es que veas el tiempo de duración de la práctica. ¿Sí? Tiene un tiempo de duración ahí de 1 hora 54. Muchas veces confundimos el practicar más con el aprovechamiento del tiempo. Hacer largas las prácticas no significa que se va a aprender mucho más el jugador. Tiene que ver mucho más la forma en que transmites el fútbol, que lo programas, que eres específico, que con el tiempo. ¿Ok? Entonces, cuida ese punto. Nos vamos a la siguiente y nos vamos a la línea de tiempo horizontal, que es una línea de tiempo a través de la semana. ¿Ok? Aquí no está el día 0 porque lo dejamos en un punto individual, pero te pongo 4 prácticas. ¿Por qué? Porque lo que quiero es ponerte en una situación complicada. Si tú logras aterrizar todo tu game plan en 4 sesiones, es decir, para que me entiendas a qué me refiero con 4 sesiones, una semana corta, es decir, que tú jugaste el sábado y tu próximo rival lo vas a enfrentar el viernes. Entonces, nada más tienes 4 días para estar listo. Si tú logras aterrizar un scout, un game plan en 4 días, lo demás va a ser mucho más fácil. Aquí retomo otra vez el punto de que sueltes, o sea, vas a tener que tomar decisiones, a lo mejor no puedes practicar todas las situaciones. Sea asertivo y decide practicar las situaciones más importantes para ti, para tu equipo, y obviamente con el objetivo de ponerlo en ventaja, ¿ok? Entonces, son solamente 4 días. Si juegas en sábado y tu próximo rival lo tienes en sábado, pues vas a tener 5 días. Si juegas en sábado y tu próximo rival lo tienes en domingo, pues vas a tener 6 días. Y lo único que va a pasar es que vas a tener más tiempo. Y eso es lo que queremos los coaches, tener tiempo. Entonces, o vas a tener la oportunidad de
practicar cosas nuevas o abrir nuevas situaciones o aprovechar para repasar, para lo que no quedó bien, volverle a dar. Entonces, por eso es mi propuesta de que hagas el ejercicio en una situación corta de tiempo, ¿ok? Y aquí del lado derecho, te pongo los rubros que puedes contemplar cuando estás haciendo una programación de forma horizontal. Y te pongo 3 ahí, la zona de campo, pueden ser más, esto es una propuesta, es una cosa general. Te propongo que programes las zonas de campo, los down distancias y las situaciones. Es decir, volvemos a tu día 1, a lo mejor tu 11 contra 11 lo vas a hacer de primer y 10, sí, pero ese primer y 10, ¿en qué zona del campo lo quiero practicar? Lo quiero practicar back it up, saliendo, haciendo tu coming out, o lo quiero practicar en goal line, o lo quiero practicar en medio campo. Pues bueno, ya ahí te estoy diciendo que el primer y 10 que es muy importante, pues a lo mejor lo tienes que poner en esas 3 situaciones en el transcurso de la semana. Hace esta combinación de situaciones, de zona de campo, de down distancia, para que al final tengas un bosquejo, tengas una programación muy exacta de lo que vas a hacer durante la semana. Y evidentemente, pues todo tu scout se va a ver pues ahí reflejado. ¿Ok? Otra cosa que te quiero proponer antes de que avance es que o sea, es un comportamiento muy común en los equipos que los días viernes los dejas para el relajamiento, los dejas para el esparcimiento, y para revisar los equipos especiales. Aquí, si te das cuenta, te programé o te dicen una propuesta de que programes equipos especiales hasta 2 veces por día, porque es igual de importante que cualquier parte del fútbol. Lo has escuchado mucho y te lo reitero. Entonces, yo nada más quiero ser enfático en que hacer este tipo de programación los días viernes te lleva a mandarle un mensaje equivocado a los jugadores. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa el día de recreativo los viernes? Pues es un día de fiesta, es un día relajado, y ese día practica los equipos especiales. ¿Sabes qué piensa el muchacho? ¿O sabes qué piensa el jugador? Pues que ese día es de fiesta y que pues, los equipos especiales no tienen importancia. Entonces, pues no lo hagas así. Se puede programar en viernes, sí, pero siempre y cuando sea como un review, como que sea uno de estos ejercicios que hacen de game sequence para revisar personal, para que sepa todo mundo dónde va a entrar, en qué equipo especial está, pero no para hacer instalaciones. Ya es muy tarde para hacer instalaciones, mucho más para revisar estrategia en el área de equipos especiales. Entonces, te dejo ahí ese consejo, no lo hagas. También la intensidad de las prácticas, regúlalas. Más bien la intensidad tiene que ser siempre alta. Lo que tienes que regular es la forma en que practicas. Yo no he tocado el punto de si entrenas el día 1 con casco, si entrenas el día 2 casco y shoulder, si el miércoles es equipados completos. Eso lo controlas tú, ¿sí? Pero la idea de hacer estas diferencias en el equipamiento es para disminuir o controlar el número de contactos de los niños, no para bajar la intensidad de la práctica. ¿Sí me explico? Entonces, la intensidad tiene que ser alta, tiene que ser al mismo ritmo de un juego. Si tú haces de las prácticas, por decirlo de alguna forma coloquial, si haces de las prácticas un infierno, pues el sábado va a ser un día de fiesta. Entonces, también eso lo tienes que contemplar. Y los contactos, por ejemplo, aquí en Tec Puebla, usamos el semáforo, no tiene nada que ver con los colores que están aquí representados en esta gráfica, pero ya lo explicó, me parece, el coach Hugo en su presentación, pero el semáforo, pues es simplemente el controlar el comportamiento en el tacleo. Si el semáforo, el rubro, la actividad está en rojo, pues significa que van a ser tacleos al aire, no va a haber ningún contacto físico. Si está en amarillo, pues el tacleo va a llegar solamente hasta el abrazo. Y si está en verde, pues es en vivo, ¿sale? Es hasta el piso y es situación real de juego, ¿sale? Aquí las situaciones que te pongo en rojo, que son las últimas de las programaciones, esas te aconsejo que sean cortas y que sea tu defensa contra tu ofensiva. ¿Por qué? Porque vas a generar competencia. Muchas veces cuando corremos el scout estamos más inmersos en la ejecución, en identificar como jugador a quién voy, y reducimos este game speed. Si tú en ese momento, esos 5 minutos, por ejemplo, se te ocurre practicar los 2 minutos,
pues va a ser a máxima y lo van a ejecutar de la mejor manera porque es el sistema propio. Ese es un consejo que también te doy. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesitas tener listo para que todo esto termine de funcionar y sea eficiente el trabajo? Pues tienes que tener tus scripts ofensivos listos y contra qué lo vas a preferir jugar, es decir, qué frente quieres contra esos scripts. Tienes que tener listo tus scripts defensivos. Ahí está mal escrito, perdón, pero es defensivos. Es que hablo también como ruso. Entonces, también tenlos listos y también ten listo contra qué frente los quieres practicar. Ten listo el personal que vas a usar tanto en tu parte, en tu equipo, es decir, tu primer equipo, tu segundo equipo, quién va a practicar, pero también es importantísimo que tengas listo quién te va a ayudar en los scouts. Si tú tienes estos deep charts listos, pues va a fluir más rápido la práctica. Muchas veces perdemos minutos valiosísimos en, oye, ven, ayúdame, párate aquí. Si lo tienes seleccionado y hecho esos deep charts desde el día uno, pues el niño va en el transcurso de la semana va a ejecutar mejor el esquema del equipo rival, los niños que te ayudan. Entonces, ese es otro trabajo extra que a lo mejor te estoy dando, pero va a funcionar mucho mejor tu equipo. ¿Ok? Tienes que tener listas las tarjetas de los equipos rivales. No des por hecho que lo que tú explicas en pizarrón, ellos lo entienden. Sabemos que hay diferentes formas del aprendizaje, entonces pues, una forma de refuerzo del aprendizaje pues es enseñarles gráficamente lo que tienen que hacer, dónde tienen que estar parados, es decir, vas a poner a tu equipo scout en una situación real, vas a poner a tu propio equipo en situaciones reales, va a estar preparado para saber dónde se va a parar el equipo contrario exactamente. Lo único que tienes que especificar es, pues, a lo mejor cómo se mueven, a lo mejor qué zona atacan, pero es importantísimo que tengas estas tarjetas listas antes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A lo mejor me fui muy rápido, pero no sé si tengan alguna pregunta, podemos ahí, Ulises, me ayuda No para sé saber. si alguien de los que está aquí tiene alguna pregunta por el momento, pero creo que no. Bueno, hasta el momento no. Pero, coach, una de las cosas importantes que tú mencionas con la parte del scout es la parte de los cards de los rivales, que es importante que tú llegues listo porque tú podrás preparar la presentación y tú podrás preparar todo lo que necesites para explicar el scout a tu equipo, pero si las tarjetas o los cards que tú diseñas no están bien, probablemente estés entrenando algo que no te va a funcionar. Entonces es importante que tú también sepas a través de esa tarjeta en donde tú diseñas, en donde tú pones específicamente cómo se coloca ofensiva o defensivamente tu rival, para que tus jugadores sepan también cómo tienen que colocarse y que puedan empezar a identificar tus mismos jugadores qué tipo de tendencias hay y qué tipo de jugada viene de acuerdo a cierta formación. Entonces, es importante esa parte de llegar con las tarjetas. Como mencionaba el coach Serge y como mencionabas tu coach, es importante que encuentre la manera de llegar con esa información al campo. No por decir, es que yo no tengo huddle, entonces yo no puedo diagramar como lo diagraman en Liga Mayor. Pues agarras un lápiz, agarras una hoja en blanco y te pones a dibujar todos los diagramas que sean necesarios, que al final así tienes que hacerlo, porque algunas veces tendrás recursos, otras veces no. Tal vez utilices PowerPoint, ahí haces tus diagramas, los imprimes y los llevas. Entonces es importante ajustarnos a la situación en la que estemos. Ya salió la primera pregunta, coach, que dice, Sí. ¿cómo recomiendas tomar el video del scout, completo o por posición de los jugadores? No, el video, pues bueno, también es parte de las tomas de decisiones y de los recursos que tú tienes. Si nada más tienes la posibilidad de hacerlo una sola cámara y esa cámara va a grabar para la defensa y para la ofensa, pues grábalo de una buena altura, es lo que te puedo recomendar, donde se vea el parado completo de la defensa, donde se vea la amplitud de los receptores cuando se colocan y en realidad la toma, lo importante es que sea alta para que tengas la posibilidad de verlo eso. Si tienes la posibilidad de grabar a dos cámaras, pues a lo mejor una cámara trasera que se enfoque nada más en la caja, es muy bueno, ¿sale? Es muy bueno, pero si nada más tienes una, pues la parte importante es ver la película completa, la foto Sí, ver a completa. los 22 jugadores dentro del campo.
Y otra cosa que a lo mejor un tip que tú puedas dar, coach, aquí te preguntan de cuáles son algunas maneras en que ustedes hacen el esquema contra un force player o contra los jugadores con debilidades. Ok, eso es un poquito más de tema ofensivo, pero al force player lo puedes, pues tienes varias maneras. Por la misma formación, o sea, si tú detectas que el force player es parte de algún ajuste defensivo, ya por esquema le tienes asignado un bloqueo. Ahora, este force player no siempre es el mejor jugador, eso es importante que lo detectes. Normalmente entre las categorías son más pequeñas, a su mejor jugador lo ponen de middle linebacker para que llegue a todas las pelotas, a todos los balones, a veces lo ponen en la parte de medio del campo como safety, que se sume más de linebacker, porque pues es poca la probabilidad de pase. Entonces, si no es un jugador, si no es el mejor jugador de la defensa, búscalo bloquear con tu formación ofensiva. O a lo mejor lleva un bloqueador extra, ya sea una trampa, ya sea un corredor fullback extra delante de la pelota, un lead block, que te ayude con este trabajo y lo puedas eliminar. Ahora también si detectas que reacciona o se mueve con algún movimiento, pues confúndelo, agárralo mal parado, agárralo con los ojos en otra parte, no en el balón, y aprovéchalo. Esos serían mis consejos en específico. Ok, también hay otra pregunta aquí que creo que es importante. Eh, Preguntan que si es importante considerar o no a tus jugadores de primer equipo para los equipos especiales o si los rellenas con otros jugadores. Yo creo que tus mejores jugadores tienen que jugar los equipos especiales. Sí. Tienes que meter en su mindset que pues también en los equipos especiales te meten puntos. Entonces de nada te sirve estar 6-0 abajo si no ha entrado tu ofensiva o no ha entrado tu defensa. Entonces es importantísimo que los equipos especiales estén tus mejores atletas. ¿Por qué? Porque está mayor yardaje involucrado, está siempre juega, hay puntos que se juegan en un equipo especial, ya sea que los puedas recibir o que los puedas meter. Eh, Se corren distancias más largas, entonces pues tienes que tener la habilidad para hacer un tam-tam, un breakdown y taclear efectivamente. Entonces, pues por eso yo te recomiendo que lo hagas. Tiene mucho que ver y eso sí te lo quiero dejar como claro, la actitud que toman los coaches ante los equipos especiales. Si yo llego desde el día uno y disfruto instalar los equipos especiales, si yo llego y hablo de la importancia de los equipos especiales constantemente, estoy reafirmando este concepto. Entonces, mi jugador nunca va a pensar que un equipo especial es una situación para descansar, por ejemplo. Él va a pensar, yo quiero estar adentro porque es una oportunidad de hacer estadísticas, yo quiero estar adentro porque voy a meter un touchdown más, porque voy a hacer una gran tacleada, porque voy a ayudar a mi equipo. Entonces, yo te recomiendo que hagas eso. Evidentemente, la preparación física es clave para toda parte del balón en el fútbol americano. Entonces, invierte en esta parte de, de la preparación física y también en los fundamentos. Los mismos fundamentos que vas a ejecutar en equipos especiales, los vas a ejecutar en la defensa. También defiendes distancias largas, también haces tacleos diagonales, también haces tacleo en campo abierto, también bloqueas en campo abierto. O sea, son los mismos fundamentos. La clave es cómo mandas el mensaje y cómo le pides a los jugadores que se esfuercen dentro de estos equipos especiales. Y yo creo que la última, coach, preguntan también si puedes dar alguna recomendación de un script ofensivo. Sí, en realidad, mira, sucede como cuando estás en tu oficina, o sea, tú arreglas tu escritorio como tú gustas, ¿no? O sea, tú a veces ves pilas de folders, pero tú sabes exactamente dónde está la cosa, dónde está el documento que estás buscando. Sucede lo mismo con los game plans y sucede lo mismo con los scripts. Eh, lo que tienes que hacer es, ya te di una forma vertical de programar, entonces pensando en eso, pues tienes que hacerlo contemplando la formación, las mismas decisiones que tomaste para hacer tu programación semanal son las mismas decisiones que vas a hacer en el script. Es decir, si decidiste correr una carrera el día uno, pues esa carrera tiene que estar en ese script a lo mejor 3, 4 veces. Y a lo mejor el punto que no he tocado aquí es la parte de la evaluación. Eh, Ve en la práctica con una hojita, con tu tablita, palomeando qué te sale y qué no. Y al final de las semanas el recuento de los daños. Es decir,
Si al final de la semana tal jugada no te salió, sácala del game plan. Aunque te guste mucho, aunque tu hijo es el quarterback y la va a aventar y va a ser el próximo Peyton Manning, no te salió, no la metas al game plan. Sácala de ahí y síguela practicando para otro juego, pero tienes que tomar este tipo de decisiones. Entonces, regresando a la pregunta, pues tienes que ser muy específico y simplemente tienes que poner formación, jugada, movimientos implica y dejar un cuadro para el número de la CAR contra el que vas a enfrentar. Es decir, tus esquemas de ayuda tienen que estar numerados. Y si yo decido, si el esquema 1 de las cartas es, no sé, una defensiva 50, entonces voy a decidir que mi carrera tal contra el esquema 1. Y así es como vas a hacer ese match, porque tampoco le entregues esas cartas a tu coordinador defensivo y que él ponga lo que quiera de esas cartas. Lo que queremos es ser reales. Entonces, si tu situación es primer y 10, pues las cartas que le viste al equipo contrario en primer y 10. Eso es lo que tienes que practicar. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, yo creo que sí, coach. También es importante que en el script del juego consideren también diferentes situaciones, ya sea ofensiva y defensiva, que es si yo estoy en primer down, tener jugadas específicas para tu primer down, tanto como ofensa como defensa. Como defensiva también qué blitzes voy a utilizar, qué coberturas voy a utilizar y toda esa información del script del juego al final sale de todo lo que hiciste durante toda la semana. Te enfocas y justo lo que dices, haces el recuento de los daños de toda la semana y pones solamente lo que te salió bien. Entonces, yo creo que para cerrar, este es un tema importante que tal vez podríamos hacer otra clínica sobre esto, hablar un poco de cómo se hace correctamente un script ofensivo y defensivo. Y no sé, coach, te dejo si quieres cerrar antes de yo cerrar. Ok, pues nada, agradecerles, primero agradecerles su tiempo, agradecerles el permitirme hablar un poquito de fútbol con ustedes. Por supuesto, agradecerte a ti, Coach Ulises, por darme el micrófono y a N1 Performance por ser el medio por el cual podemos llegar a más personas. Y también quisiera aprovechar para agradecer a todas estas personas que están haciendo este tipo de esfuerzos y páginas. No sé, se me ocurre ahorita Tercer Cuarto, Coach Production, un saludo al Coach Carlos, no sé, el CCM que organizó clínicas, Pumitas, los Tigres de Nuevo León, todos ellos que están haciendo este esfuerzo, el Coach Mesa, todas estas personas que están tratando de juntar a estas personas para transmitir esta información, pues es un agradecimiento y que lo sigan lo sigan haciendo, porque al final del día, en esta situación que estamos siendo ejemplo, nos estamos manteniendo en movimiento, nos estamos manteniendo en presencia, estamos aprovechando la circunstancia y ese es el mindset de un jugador. Entonces, agradecerle a todos ustedes y pues, Coach Ulises, ahí estoy a sus órdenes, ahí está mi contacto por cualquier cosa que se les ofrezca. Claro que sí, muchas gracias, coach. Y bueno, al final quiero otra vez, para cerrar esta clínica, otra vez recalcar lo de que el mayor enemigo de un coach es su ego. Y al final, si todos nosotros tenemos o hemos tenido acceso a poder ir a clínicas a Estados Unidos y capacitarnos, y esa información podemos compartirla de cierta forma para los coaches nuevos, coaches de nueva generación o coaches que a lo mejor no han tenido esa oportunidad, pues estamos fomentando también que crezca nuestro deporte y no solamente que crezca, sino que nosotros somos la parte fundamental, principalmente coaches de juveniles y de infantiles, son los que desarrollan el talento cuando llegan a las universidades, los jugadores. Entonces, si yo quiero que el fútbol americano o cualquier deporte de México mejore, necesito mejorar primero la capacidad y a los coaches que ayudan a desarrollar a los atletas. Entonces, es importante y ese es un punto importante que tú mencionas, coach, el hecho de que hay muchos coaches compartiendo su información y compartiendo sus vivencias y tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente. Si en Estados Unidos lo hacen y lo hacen sabiendo que el fútbol ya está inventado, el fútbol ya está creado, ya miles y miles de jugadas y todo han salido, entonces lo único que podemos hacer es compartir y algo de lo que alguien comparte te va a funcionar y eso puedes replicarlo porque eso lo hacemos todos como coaches. Algo que ves que funciona y te funciona a ti, lo tomas. Si no te funciona, pues habrá otras cosas de otros coaches que te funcionen. Entonces es importante recordar que
una parte muy importante de mejorar el fútbol americano en México, no solo el fútbol americano, sino todos los deportes, es nosotros como entrenadores qué estamos haciendo para ser mejores. Entonces, muchas gracias, Coach Llerena. Espero No, también de un placer. tenerte próximamente para darnos otra plática y nos vemos el día de mañana con el Coach Álvaro Salazar a las 11 de la mañana en Ciudad de México. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego a todos. Abrazos.